Sabes, a veces vas a la tienda, quizás solo para comprar una lavadora nueva, un coche o incluso un simple par de zapatos para tu hijo y te das cuenta de que el precio es más alto de lo que esperabas. Probablemente culpes a la inflación o a la economía en general, pero déjame decirte que hay algo más ahí, algo silencioso. Es un impuesto invisible que no aparece desglosado en tu recibo de nómina, pero que sale directamente de tu billetera de todos modos. Y lo más triste de esta historia es que no golpea a los tipos que se sientan en las salas de juntas corporativas, no, golpea a las personas con un presupuesto ajustado, a la madre soltera que intenta estirar cada dólar, al jubilado que vive con una renta fija. Ellos son los que realmente sienten el pellizco cada vez que pasan por la caja registradora. Lo curioso es que los políticos nunca lo llamarán por su nombre real. Usarán palabras bonitas como protección, seguridad nacional o nivelar el campo de juego. Pero la realidad es que cuando tratas de proteger una parte de la economía levantando muros, terminas atacando al consumidor. Llevo haciendo esto mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y uno de los privilegios de mi edad es que cuando te sientas aquí y miras por la ventana, empiezas a ver patrones. Ves la misma obra de teatro representada en el escenario mundial una y otra vez. Los actores son diferentes, los disfraces cambian, las líneas pueden variar un poco, pero la trama sigue siendo notablemente la misma. Y eso me lleva a toda esta charla reciente sobre los aranceles. He estado leyendo los periódicos, viendo los titulares, y te juro que me transporta al pasado. Me recuerda a otros tiempos, a otros presidentes y a otras grandes ideas que supuestamente iban a arreglar las cosas. Pero tengo que decirte, desde donde yo lo veo, creo que son un error peligroso. Déjame contarte una pequeña historia para que veas a qué me refiero. Volvamos al año 2002. En aquel entonces hubo un gran alboroto sobre los aranceles al acero. La idea era proteger a las compañías siderúrgicas estadounidenses. Estoy seguro de que a algunas personas les sonó muy bien en ese momento. Bueno, yo dirigía una empresa que casualmente estaba en el negocio del acero en esa época. Y déjame decirte cuál fue el efecto inmediato. Nuestros costos subieron, y subieron muchísimo. Pero lo gracioso es que a la larga, eso no nos ayudó en absoluto. Simplemente hizo que todo lo que intentábamos construir fuera más caro. Terminó perjudicando a las empresas que usan acero, y créeme, hay muchas más empresas que usan acero que las que lo fabrican. Tienes que entender una cosa fundamental sobre cómo funciona el mundo. No soy político, nunca tuve estómago para eso. Mi trabajo, mi único trabajo, ha sido tratar de entender cómo se crea el valor, no solo en un negocio, sino en un país, en una sociedad entera. Y el valor verdadero y duradero, no proviene de los muros, proviene de los puentes. La economía es como un jardín. Si intentas proteger un tipo de planta envenenando el suelo para todas las demás, bueno, podrías terminar con solo esa planta viva, pero rodeada de un montón de tierra estéril. No puedes simplemente cercar una parte de la economía sin afectar a todas las demás. Estamos todos interconectados. Mi socio, durante más tiempo del que me gustaría recordar, Charlie Munger, tenía una manera maravillosa de cortar con todas las tonterías y ver la verdad. Él solía decir una frase que se me quedó grabada para siempre: muéstrame el incentivo y te mostraré el resultado. Así que analicemos el incentivo aquí. Cuando pones un arancel a un producto importado, le estás dando una ventaja artificial y temporal al productor nacional. Ahora pregúntate, ¿cuál es el incentivo de ese productor? ¿Es volverse más eficiente? ¿Es innovar? ¿Es ofrecer un mejor producto a un precio más bajo? Bueno, a veces tal vez, pero la naturaleza humana es la que es. El camino más fácil, el más tentador, es simplemente disfrutar de la protección, subir tus propios precios porque puedes y dejar de esforzarte tanto. Estás protegiéndolos de la competencia. Y cuando proteges a alguien de la competencia, sabes lo que obtienes. Obtienes complacencia. Obtienes estancamiento. Es como criar a un niño y nunca dejar que pierda un juego. Puedes hacer que se sientan bien por un momento, claro, pero no les estás haciendo ningún favor, no a largo plazo. La economía estadounidense, con todos sus defectos, ha sido el mayor motor de prosperidad que el mundo haya visto jamás. ¿Y por qué es eso? Bueno, no fue porque estuviéramos protegidos, fue porque éramos competitivos. Teníamos que ser los mejores, teníamos que pensar mejor
innovar más y trabajar más duro que los demás. Esa competencia es lo que nos hizo fuerte, es lo que construyó empresas que podían ir a cualquier parte del mundo y tener éxito. Si quitas esa presión, corres el riesgo de volvernos blandos, corres el riesgo de desaprender los mismos hábitos que nos hicieron grandes. Pienso en la industria automotriz en los años 70 y 80. Durante un tiempo, los fabricantes de automóviles japoneses nos estaban comiendo el almuerzo. Estaban construyendo autos mejores, más confiables y más eficientes en combustible. ¿Y cuál fue la respuesta de Detroit? Al principio fue llorar pidiendo protección, pedir cuotas, pedir aranceles. Pero ¿sabes lo curioso? Ese periodo de intensa competencia, por doloroso que fuera, obligó a las compañías automotrices estadounidenses a mejorar. Las obligó a mejorar su calidad, a repensar sus diseños. Fue una medicina brutal, sin duda, pero probablemente salvó al paciente. Si simplemente los hubiéramos aislado del mundo con un muro, ¿crees que tendríamos la industria automotriz que tenemos hoy? Lo dudo seriamente. Soy un hombre de negocios. Creo en comprar negocios maravillosos a precios justos, y los negocios más maravillosos tienen lo que yo llamo un foso ancho y duradero, algo que los protege de los competidores. Pero un foso no es un muro levantado por el gobierno. Un foso es algo que construyes tú mismo con excelencia. Esa parte de la ecuación, el costo humano y la realidad de la competencia, simplemente parece perderse en el debate actual. Al final del día, si queremos seguir prosperando, tenemos que recordar que nuestra fuerza viene de nuestra capacidad para enfrentar al mundo, no de nuestra capacidad para escondernos de él. Construir un negocio real, uno que perdure, es muy parecido a construir tu propio carácter. Es tu marca personal. Es la cultura que respiran tus empleados cada mañana. Es tu estructura de costos finamente ajustada. Es esa falsa secreta que nadie más puede replicar fácilmente, por mucho que lo intente. Pero una tarifa, un arancel impuesto por el gobierno, eso no es una ventaja competitiva real. Eso no es lo que yo llamo un foso económico. Eso es, simple y llanamente, una trinchera que el gobierno cava para ti. Y el problema fundamental con las trincheras es que pueden ser rellenadas con tierra tan fácilmente como fueron cavadas, tan pronto como llegue la próxima administración o cambie el humor político del momento. No puedes, y repito, no puedes construir un futuro a largo plazo sobre algo tan volátil. Es como tratar de edificar los cimientos de un rascacielos sobre arena movediza. Hablemos un momento de la imagen global, porque a veces nos quedamos mirando nuestro propio ombligo y olvidamos lo inmenso que es el mundo. El planeta es un lugar gigantesco, y hay miles de millones de personas ahí afuera que se levantan cada día con el mismo deseo que tú y que yo. El deseo de mejorar sus vidas. Y durante los últimos 75 años más o menos, Estados Unidos ha sido el líder indiscutible en la construcción de un sistema que permitiera exactamente eso. Un sistema basado en el comercio, en reglas claras, en la idea general de jugar limpio con los demás. No era un sistema perfecto, ni mucho menos. Tenía sus fallos, pero sacó a más personas de la pobreza que cualquier otro experimento en toda la historia de la humanidad. Piénsalo un segundo. La magnitud de ese logro es asombrosa, y cuando empezamos a levantar muros, cuando empezamos a imponer tarifas y entramos en esta guerra comercial de ojo por ojo, bueno, estamos renunciando a ese papel de liderazgo. Le estamos diciendo al mundo que ya no queremos jugar bajo las reglas que nosotros mismos ayudamos a escribir. La consecuencia de esa actitud no es solo económica, va mucho más allá. Es diplomática, es estratégica. Otros países no se van a quedar de brazos cruzados aceptando el golpe. Van a tomar represalias. Y cuando lo hagan, pondrán tarifas a nuestros productos, a nuestra soya, a nuestros aviones, a nuestro software. ¿Y quién sale herido entonces? No son los políticos. Es el agricultor estadounidense que ve cómo se pudre su cosecha porque nadie la compra. Es el trabajador de la fábrica. Son las mismas personas a las que, supuestamente, estas tarifas iban a ayudar. Es como una pelea a puñetazos en un bar donde todos lanzan golpes y al final de la noche todo el mundo termina con un ojo morado. Nadie gana en un escenario así. Absolutamente nadie. Sabes, en el mundo de las inversiones, una de las peores cosas que puedes hacer, el pecado capital, es dejar que tus emociones dicten tus decisiones. El miedo y la codicia. Esos son los verdaderos enemigos del inversor racional. ¿Y qué son las tarifas? Sino una respuesta puramente emocional. A menudo nacen del miedo. Miedo a perder, miedo a que el otro tipo nos tome la delantera, miedo a que no somos lo suficientemente buenos para competir en campo abierto. Pero yo siempre he creído en la capacidad de este país. He apostado mi vida entera al dinamismo fundamental y al ingenio del trabajador y del empresario. Somos lo suficientemente buenos. No necesitamos que nos protejan como niños pequeños. Lo que necesitamos es que nos desaten. Necesitamos que nos quiten las cadenas para poder correr. Hay un viejo dicho en la agricultura.
vida. Y sabes que me encantan las buenas analogías agrícolas porque son simples y verdaderas. No haces que una planta crezca tirando de ella hacia arriba. Si haces eso, la arrancas. Lo que haces es crear las condiciones adecuadas. Preparas un buen suelo, aseguras el agua, garantizas la luz del sol y luego dejas que la naturaleza haga lo suyo. La economía funciona exactamente de la misma manera. El trabajo del gobierno no es tirar de las plantas ni decidir cuál debe crecer más rápido. Su trabajo es labrar la tierra para crear las condiciones propicias para el crecimiento. Eso significa regulaciones estables, un sistema legal predecible en el que puedas confiar y sí, relaciones comerciales abiertas que permitan a nuestros negocios encontrar nuevos clientes en cualquier rincón del mapa. Recuerdo perfectamente haber leído sobre la ley de tarifas Smoot-Hawley. Ahora quiero aclarar que yo no estaba por aquí cuando eso sucedió, a pesar de lo que algunos puedan pensar por mis canas, pero lo he estudiado a fondo. Era el año 1930. El mundo se tambaleaba al borde de una depresión económica. ¿Y qué hicimos nosotros? Aprobamos una de las tarifas más altas en la historia de nuestro país. Intentamos protegernos cerrando las puertas. ¿Y cuál fue el resultado? Otros países tomaron represalias inmediatas. El comercio mundial colapsó, se contrajo en casi 2/3, convirtió una caída del mercado de valores en una catástrofe económica mundial que duró una década entera. Ahora, no estoy diciendo que nos dirijamos exactamente al mismo lugar hoy. El mundo es diferente, nuestra economía es mucho más resistente, pero es una historia con moraleja. Es una lección brutal sobre lo que sucede cuando el proteccionismo se desboca, cuando olvidamos que somos parte de un todo más grande. Deberíamos estudiar esa historia, deberíamos tener un miedo saludable a repetirla. Una de las inversiones de las que estoy más orgulloso es nuestra compra de la compañía de dulces See's Candies, allá por el año 1972. Desde fuera parecía un negocio simple, tal vez incluso aburrido para los genios de Wall Street, pero tenía una marca maravillosa, tenía un foso real. La gente en California no quería simplemente una caja de chocolates cualquiera, querían una caja de chocolates See's. Lo asociaban con sus cumpleaños, con las vacaciones, con el amor. Tenían una conexión emocional con el producto. Ahora, imagina por un segundo si el estado de California hubiera puesto una tarifa a los granos de cacao de otras partes del mundo para proteger a See's. Podría haber bajado nuestros costos o protegido nuestro mercado por un corto tiempo, pero habría sido un error terrible. ¿Por qué habría sido un error? Porque nos habría vuelto perezosos. No hubiéramos tenido que trabajar tan duro para ganarnos esa lealtad de marca día tras día. Podríamos haber empezado a tomar atajos, a bajar la calidad. Y lo más importante, habría estado mal. No habría sido justo para los otros fabricantes de dulces ni para los clientes. Tuvimos éxito con esa compañía porque merecíamos tener éxito, no porque alguien nos dio una limosna o nos protegió de la realidad. Ese es el principio fundamental. Quieres ganar porque eres el mejor, no porque los árbitros están de tu lado y pitan a tu favor. El argumento que escuchas a menudo, y que suena muy noble, es sobre los empleos. Dicen que necesitamos estas tarifas para salvar los empleos estadounidenses. Es un argumento poderoso, es un argumento emocional que toca la fibra sensible. Nadie, y menos yo, quiere ver a una fábrica cerrar sus puertas. Pero tienes que tener la frialdad mental para mirar el efecto neto. Por cada empleo que podría salvar en una industria protegida, ¿cuántos se pierden en otras industrias? Piensa en las empresas que no pueden exportar sus productos debido a las represalias de otros países. Piensa en los negocios que tienen que despedir a gente porque sus costos de materias primas se han disparado hasta el techo. Es un juego de trileros. No estás creando empleos nuevos, simplemente los estás moviendo de un bolsillo a otro, y en el proceso probablemente estás perdiendo unas cuantas monedas por un agujero en el forro del pantalón. La verdadera manera de crear empleos duraderos, empleos que sostengan familias por generaciones, es fomentar un entorno donde nazcan nuevas empresas, donde las pequeñas empresas puedan crecer sin asfixiarse. Y eso viene de la estabilidad, de la baja fricción burocrática, del acceso al mercado más amplio posible. Un empleo protegido es a menudo un empleo moribundo, que solo se mantiene con respiración asistida. Un empleo en una industria competitiva y en crecimiento, ese es un empleo con futuro. Eso es seguridad real. Pienso mucho en mis propios nietos y en el mundo que van a heredar cuando yo ya no esté. Será un mundo más conectado que nunca. Un mundo donde el flujo de ideas, de bienes y de servicios a través de las fronteras será como el aire que respiramos. Es simplemente un hecho de la vida moderna. ¿Queremos que hereden un mundo fragmentado, lleno de muros y resentimientos? ¿O queremos dejarles un campo de juego abierto donde puedan demostrar su valía? La competencia nos hace mejores, nos obliga a despertar.
nos obliga a innovar. Si nos escondemos detrás de muros, perdemos nuestro filo. Y una vez que pierdes ese filo, es muy difícil recuperarlo. Así que la próxima vez que escuches a alguien prometiendo que un nuevo arancel va a solucionar todos nuestros problemas, recuerda la historia, recuerda el jardín y recuerda que el verdadero valor no se decreta por ley, se crea con esfuerzo, ingenio y la libertad de competir con los mejores del mundo. Todo se reduce a una elección muy simple, una decisión fundamental sobre cómo decides ver la realidad que te rodea. Puedes ver el mundo como un pastel de tamaño fijo, un pastel que nunca crece. En esa visión, si alguien más consigue una rebanada más grande, automáticamente significa que tu rebanada debe hacerse más pequeña. Esa es la mentalidad de suma cero. Es una mentalidad basada en la escasez, en el miedo a que no haya suficiente para todos. O, por el contrario, puedes ver el mundo como un lugar donde todos podemos trabajar juntos para hacer que ese pastel sea más grande. Esa es la mentalidad de suma positiva, la mentalidad de abundancia. Y déjame decirte algo, toda mi vida en los negocios ha sido un testimonio absoluto de que la mentalidad de abundancia es la correcta. Cuando invierto en una empresa, no le estoy quitando valor a nadie. Estoy proporcionando el capital necesario para que esa empresa pueda crear más valor para todos, para sus clientes, para sus empleados y, por supuesto, para sus accionistas. El comercio internacional funciona exactamente igual. No es una pelea callejera por un montón fijo de recompensas. Es un proceso dinámico que crea más bienes y bienestar para todos los involucrados. Piénsalo de esta manera. Cuando vendemos un avión enorme a China y ellos nos venden productos electrónicos de consumo, ambos países están mejor que antes. Nosotros obtenemos productos que queremos a precios más bajos y ellos obtienen la tecnología que necesitan. El pastel se hace más grande. Es un concepto tan increíblemente simple y sin embargo parece que estamos decididos a olvidarlo cada vez que las cosas se ponen un poco difíciles. Ahora no soy un ingenua ni un utópico. Entiendo perfectamente que el comercio tiene que ser justo. Sé que existen problemas reales ahí fuera. El robo de propiedad intelectual, las transferencias forzadas de tecnología. Estas son cuestiones serias que no podemos ignorar y que deben abordarse con firmeza. Pero aquí es donde entra la estrategia. No solucionas un problema delicado con un instrumento contundente, como una tarifa generalizada que golpea a todos por igual. Eso es como tratar de arreglar un reloj de pulsera suizo usando un mazo de demolición. Lo único que vas a lograr es romperlo todo en 1000 pedazos. Abordas estos problemas con presión diplomática estratégica y dirigida, construyendo coaliciones con otros países y utilizando ese tipo de negociación inteligente y dura de la que somos capaces cuando estamos en nuestro mejor momento. Es un trabajo más difícil, lo admito. Es menos llamativo, no genera un buen titular para las noticias de la noche, pero es el trabajo que realmente obtiene resultados duraderos. En mi oficina, y esto sorprende a mucha gente, no tengo una cinta de cotizaciones corriendo por la pantalla, no tengo una computadora que me muestre los precios de las acciones minuto a minuto. ¿Por qué? Porque ese ruido es una distracción letal. Te hace concentrarte en lo diario, en lo horario, en las fluctuaciones minúsculas de cada minuto, y pierdes de vista la tendencia a largo plazo. El debate actual sobre los aranceles está lleno de ese ruido. Ese estado de constante alerta te impide pensar claramente y te acerca más a la reactividad que a la estrategia inteligente. Los titulares diarios, los tweets agresivos, la postura política para ganar votos. Pero si apagas ese ruido y miras la tendencia a largo plazo, la tendencia durante cientos de años ha sido hacia una mayor conexión, más comercio y más especialización. Esa es la tendencia que nos ha dado la vida que tenemos hoy, una vida de increíble abundancia en comparación con cualquier otro período en la historia humana. Apostar en contra de esa tendencia me parece una proposición muy arriesgada. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué deberíamos hacer en medio de todo este caos? Bueno, estoy lleno de opiniones, como ya te habrás dado cuenta, pero no tengo una varita mágica. Lo que sí tengo es un conjunto de principios que me han servido bien a lo largo de las décadas. Primero, nunca tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. El miedo que impulsa el proteccionismo es a menudo temporal, es una reacción del momento, pero el daño de las políticas que nacen de ese miedo puede durar generaciones. Segundo, siempre, y quiero decir siempre, mira los efectos de segundo y tercer orden. La mayoría de la gente se detiene en el primer efecto. Dicen que el primer efecto de un arancel podría ser ayudar a una fábrica local. Bien, pero el segundo efecto es perjudicar a otra empresa que utiliza ese producto como materia prima, porque ahora le cuesta más caro. El tercer efecto es provocar represalias de otros países. El cuarto efecto es ralentizar toda la economía. Tienes que pensar varios movimientos por delante. Es como el ajedrez. No puedes jugar mirando solo la pieza que tienes en la mano.
Y tercero, apuesta por el ingenio humano. Yo siempre lo he hecho, a través de guerras, a través de inflación, a través de agitación política. Mi inversión número 1 siempre ha sido en la capacidad productiva y la creatividad. No necesitamos ser protegidos del mundo. El mundo necesita lo que tenemos para ofrecer, nuestras ideas, nuestra innovación, nuestros productos. Solo necesitamos tener la confianza para salir y competir. ¿Sabes? Dicen que invertir es el mejor negocio del mundo porque nunca tienes que batear obligatoriamente. Puedes pararte en el plato, el lanzador te lanza una oportunidad a $47, luego otra a 39 y puedes simplemente dejarlas pasar. Esperas el lanzamiento que te gusta. Lo mismo es cierto para un país. No tenemos que batear a cada lanzamiento, no tenemos que reaccionar a cada provocación, a cada mala noticia, a cada movimiento del competidor con pánico. Podemos ser pacientes, podemos ser disciplinados, podemos mantener nuestra vista en el juego a largo plazo. Los aranceles a menudo se sienten como un swing salvaje, un batazo dado por frustración a un mal lanzamiento. Y en mi experiencia, las reacciones emocionales suelen ser inversiones muy pobres. Quiero dejarte con esto. Tal vez sea la idea más importante de todas. La fuerza más poderosa en el universo, en mi opinión, es el interés compuesto. Es una maravilla matemática simple, pero solo funciona si la dejas correr, si no la interrumpes. La economía es una máquina de capitalización compuesta. Lo ha sido durante más de 2 siglos. Ha tenido sus contratiempos, claro, pero la línea de tendencia, vaya, qué hermosa línea de tendencia es. Cuando nos involucramos en guerras comerciales, cuando levantamos barreras artificiales, estamos interrumpiendo esa capitalización, estamos poniendo un impuesto al progreso mismo, estamos tirando arena en los engranajes de la máquina. Y eso, bueno, eso parece el error más peligroso de todos. Deberíamos estar enfocados en engrasar las ruedas de la máquina, no en sabotearla. Pienso en mis propios nietos y en el mundo que van a heredar. Queremos que crezcan en un mundo donde su país está detrás de muros, mirando hacia afuera con sospecha y miedo, o queremos que sean ciudadanos del mundo, liderando, compitiendo y colaborando. Sé por qué futuro apostaría yo. Apostaría por el abierto, por el optimista. Esta idea de retirarse, de esconderse, se siente como lo opuesto al espíritu que construyó todo lo que ves a tu alrededor. Siempre hemos sido exploradores, pioneros. Miramos hacia el oeste, no hacia el este. Miramos hacia el horizonte. No construimos fuertes para escondernos dentro de ellos. He estado hablando por un buen rato y espero no haberte aburrido. Es solo que, a mi edad, sientes una cierta responsabilidad. Una responsabilidad de transmitir lo que has aprendido para tal vez, solo tal vez, ayudar a alguien a evitar algunas de las trampas en el camino. Seguramente has escuchado el consejo de ser temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos. Ese es un buen consejo para el mercado de valores, pero para un país, para nuestra actitud ante la vida y los negocios, yo diría algo diferente. Sé confiado cuando otros están construyendo muros. Sé abierto cuando otros están cerrando puertas. Sé optimista cuando otros tienen miedo. Esa es la mentalidad que yo he conocido y que funciona. Esa es la mentalidad por la que he apostado mi vida. Y es una apuesta que volvería a hacer cada vez, sin dudarlo un segundo. Gracias por escucharme. Cuídense mucho ustedes mismos y cuiden los unos a los otros.